¿Sabías que un niño que a los 13 años ya había sido arrestado más de 30 veces se convertiría en el campeón mundial de boxeo más joven de la historia? Esa es la historia que te voy a contar hoy. La historia de un hombre que nació en medio de la violencia, creció en la calle, se convirtió en una máquina de noquear rivales y terminó siendo conocido en todo el planeta como Iron Mike Tyson. Yo me pongo a pensar y me pregunto, ¿qué posibilidades tenía realmente ese niño de sobrevivir a un barrio plagado de pandillas, drogas y crímenes? Muy pocas. Sin embargo, de algún modo, esa misma oscuridad fue lo que forjó a uno de los boxeadores más temidos que jamás hayan subido a un ring. Mike Tyson nació en 1966 en Brooklyn, Nueva York. Su infancia fue un infierno. Su padre abandonó a la familia y su madre, con pocos recursos, apenas podía hacerse cargo. Tyson era un niño callado, con un impedimento en el habla y víctima constante de bullying. Lo curioso es que, a pesar de ser intimidado, Tyson empezó a descubrir una fuerza brutal dentro de sí mismo. Se defendía con golpes en la calle, y muy pronto la gente se dio cuenta de que ese chico tenía algo distinto. Un dato que siempre impacta es que a los 12 años ya pesaba más de 80 kilos, y tenía una potencia física que parecía de un adulto. En su barrio lo llamaban el chico salvaje, porque donde había pelea él estaba presente. Pero no era un simple pandillero, había algo magnético en su furia, una fuerza que más adelante cambiaría su destino. El gran giro de su vida llegó cuando fue enviado a un reformatorio. Allí conoció a un consejero que lo presentó al legendario entrenador Cus D'Amato. Y aquí empieza la verdadera transformación. Cus no solo le enseñó técnica de boxeo, le enseñó disciplina, confianza y sobre todo le dio un propósito. Tyson pasó de ser un chico perdido en la calle a convertirse en un joven obsesionado con entrenar. Lo increíble es que Cus veía en él algo especial. Decía que Tyson podía ser campeón del mundo. Imagínalo. Un adolescente con antecedentes criminales, tartamudo, con problemas de autoestima, y de repente alguien cree en él y le da un sueño. Tyson abrazó esa visión con toda su fuerza. Entrenaba horas interminables. Corría con botas militares. Lanzaba combinaciones hasta la extenuación y estudiaba las peleas de los grandes campeones del pasado. A los 16 años, ya era una bestia en el ring, con una velocidad y potencia que parecían imposibles para alguien de su tamaño. Algo curioso que muchos no saben es que Tyson usaba una técnica psicológica que aprendió de Cus. Miraba fijamente a los ojos de su rival desde que entraba al ring y jamás apartaba la vista. Decía que cuando veía miedo en los ojos del otro boxeador, sabía que ya había ganado antes del primer golpe. Cuando recuerdo la forma en la que Tyson irrumpió en el mundo del boxeo profesional, parece sacado de una película. No había peleador que pudiera resistir más de un par de minutos frente a él. Tyson debutó como profesional en 1985 y en apenas un año ya había conseguido más de una docena de victorias, la mayoría por nocaut en el primer asalto. La prensa empezó a llamarlo el asesino del ring, porque lo que hacía no era boxear, era demoler. Yo pienso en esos momentos y me queda claro que Tyson no solo golpeaba con los puños, golpeaba con todo el peso de su historia. Cada puñetazo era una forma de gritarle al mundo que nadie más volvería a abusar de él. Nadie más lo iba a humillar. Y eso se sentía en cada combate. En 1986 ocurrió algo histórico. Con apenas 20 años, Mike Tyson se convirtió en el campeón mundial de peso pesado más joven de todos los tiempos al derrotar a Trevor Berbick. Lo más impresionante es que no solo ganó, lo destrozó. Esa pelea fue tan impactante que incluso el árbitro tuvo que detenerla cuando Berbick ya no podía mantenerse en pie después de recibir una ráfaga de golpes demoledores. Imagina la escena. Un chico que apenas había salido de la calle, sin estudios, con un pasado turbulento, levantando el cinturón más importante del boxeo mundial. Era como ver a un gladiador joven tomando por asalto la arena. Lo curioso es que Tyson no solo ganaba, también imponía un estilo. Entraba al ring sin bata de lujo, solo con un short negro y zapatillas negras. Nada de música, nada de espectáculo previo. Su presencia era suficiente para infundir terror. Algunos rivales confesaron años después que estaban derrotados antes de sonar la campana, solo por la intensidad con la que Tyson los miraba. En 1987 y 1988, Tyson se convirtió en un fenómeno mundial. Defendió su título una y otra vez, unificando los cinturones de todas las organizaciones y consolidándose como el campeón indiscutido de los pesos pesados. No había dudas. Él era el hombre más temido sobre un cuadrilátero. Un dato curioso es que Tyson solía entrenar sin parar, incluso de madrugada. Decía que si sus rivales dormían a las 4 de la mañana y él estaba corriendo, ya les llevaba ventaja.
Ese nivel de obsesión es lo que lo convirtió en una máquina casi invencible. Pero junto con la gloria llegó también la fama, y con la fama la tentación. Tyson comenzó a vivir una vida llena de lujos, autos deportivos, mansiones, joyas y fiestas interminables. Se convirtió en un ícono cultural. Aparecía en portadas de revistas, programas de televisión y hasta en caricaturas. Iron Mike era más que un boxeador, era una figura que dominaba la cultura popular de finales de los 80. Sin embargo, la sombra siempre estuvo presente. Las malas compañías, las presiones mediáticas y la falta de un guía tras la muerte de Cus D'Amato comenzaron a marcar un camino oscuro. Tyson ya no solo peleaba contra sus rivales en el ring, empezaba a pelear contra sus propios demonios fuera de él. La vida de Mike Tyson tomó un giro oscuro justo en el momento en que parecía invencible. El campeón que aterrorizaba a sus rivales dentro del ring comenzó a perder el control fuera de él. El dinero fluía como un río interminable, pero también lo hacían los excesos, las malas decisiones y las personas equivocadas a su alrededor. Tyson se rodeó de aduladores, promotores que lo explotaban y amigos interesados que solo querían un pedazo de su fortuna. Compraba autos de lujo en cantidades absurdas, mansiones extravagantes, tigres como mascotas y joyas millonarias. Era un estilo de vida que parecía sacado de una fantasía, pero en realidad escondía un vacío enorme. La muerte de Cus D'Amato había dejado un hueco imposible de llenar. Cus había sido su mentor, su figura paterna, el hombre que lo disciplinaba y lo mantenía enfocado. Sin él, Tyson se convirtió en un gigante sin rumbo. La prensa hablaba de sus peleas, pero también de sus escándalos. Cada titular parecía dividirse entre knockouts brutales en el ring y noches de locura fuera de él. En 1990 ocurrió una de las mayores sorpresas en la historia del boxeo. Tyson, que era considerado imbatible, subió al ring contra James Buster Douglas en Tokio. Nadie le daba una sola posibilidad a Douglas, pero esa noche el mundo presenció lo inesperado. Tyson lucía fuera de forma, distraído y confiado en exceso, y Douglas, inspirado por la reciente muerte de su madre, peleó con una determinación feroz. El resultado fue un knockout histórico en el 10º asalto. Mike Tyson, el hombre indestructible, había caído. Ese momento marcó el inicio de una espiral descendente. Tyson ya no era el invencible campeón de los pesos pesados. Su imagen se resquebrajaba y los problemas legales empezaban a perseguirlo. Poco después fue acusado de un delito que lo llevó a prisión. Pasó 3 años tras las rejas, y aunque allí seguía entrenando y leyendo, el mundo ya no lo veía como un héroe, sino como una figura polémica. Un dato curioso es que en la cárcel Tyson devoraba libros de filosofía y religión. Leyó sobre Alejandro Magno, sobre la historia de guerreros antiguos y hasta textos espirituales que lo hacían reflexionar. Esa etapa lo marcó profundamente, porque lo obligó a enfrentarse a sí mismo, lejos de los lujos y las luces del ring. Cuando salió de prisión en 1995, el mundo aún quería verlo pelear. Y Tyson, con la misma ferocidad de siempre, volvió a subirse al cuadrilátero. Ganó varias peleas con knockouts espectaculares, recuperó títulos y demostró que todavía tenía poder en sus puños. Pero algo había cambiado. Ya no era el mismo Tyson disciplinado de sus inicios. Ahora era un hombre con cicatrices, tanto en el cuerpo como en el alma. Y fue en esta etapa donde ocurrió uno de los episodios más controversiales de toda su carrera. Una noche de 1997, frente a Evander Holyfield, Tyson perdería los estribos de una manera que quedaría grabada para siempre en la historia del deporte. La tensión ya era palpable desde el inicio. Holyfield, un boxeador con nervios de acero, resistía los embates de Tyson y lo mantenía a raya con su estilo firme. Tyson, desesperado por no poder conectar los golpes que solían derribar a cualquiera, comenzó a perder el control. Y en el tercer asalto sucedió lo impensable. Tyson se acercó, mordió la oreja de Holyfield y arrancó un pedazo. El público quedó en shock. El árbitro detuvo la pelea, pero Tyson lo volvió a hacer segundos después. Yo lo pienso y todavía me resulta increíble. Un campeón mundial, en medio de la frustración, decidió morder a su rival. Fue expulsado de la pelea, multado con millones de dólares y suspendido del boxeo por más de un año. Ese momento no solo lo marcó como un peleador peligroso, sino como un hombre fuera de control. Después de ese escándalo, la carrera de Tyson nunca volvió a ser la misma. Sí, regresó al ring, y todavía tenía poder en sus puños. Ganó peleas, llenó estadios y vendió millones en pago por evento, pero ya no era el invencible Iron Mike de los 80. Su velocidad había disminuido, su disciplina se había erosionado y sus rivales ya no le temían de la misma forma. A principios de los 2000, Tyson empezó a perder de manera más frecuente. Derrotas contra boxeadores como Lennox Lewis y Danny Williams mostraban que la leyenda estaba llegando a su final.
La prensa hablaba más de sus bancarrotas, deudas y problemas personales que de sus triunfos. Un dato curioso es que Tyson, a pesar de haber ganado más de $300 millones a lo largo de su carrera, terminó declarando bancarrota en 2003. Compras extravagantes, divorcios costosos y contratos mal manejados lo dejaron prácticamente sin nada. Era el reflejo de un hombre que lo había tenido todo y lo había perdido igual de rápido. Lo impactante es que incluso en su decadencia, Tyson seguía siendo un imán para la gente. Sus peleas, aunque ya no eran espectáculos de dominio, seguían generando millones en taquilla y televisión. Había algo en él que mantenía cautivo al público, como si todos quisieran ver si el viejo monstruo aún podía rugir. Finalmente, en 2005, después de perder contra Kevin McBride en una pelea que mostró a un Tyson sin energía ni espíritu, decidió retirarse del boxeo profesional. Con 50 victorias, 44 de ellas por nocaut y 6 derrotas, cerraba un capítulo lleno de gloria, escándalos y drama. Pero la historia de Mike Tyson no termina en el ring. Su vida fuera de las cuerdas, sus transformaciones personales y su inesperada redención lo convirtieron en un personaje aún más fascinante. La tensión ya era palpable desde el inicio. Holyfield, un boxeador con nervios de acero, resistía los embates de Tyson y lo mantenía a raya con su estilo firme. Tyson, desesperado por no poder conectar los golpes que solían derribar a cualquiera, comenzó a perder el control. Y en el tercer asalto sucedió lo impensable. Tyson se acercó, mordió la oreja de Holyfield y arrancó un pedazo. El público quedó en shock. El árbitro detuvo la pelea, pero Tyson lo volvió a hacer segundos después. Yo lo pienso y todavía me resulta increíble. Un campeón mundial, en medio de la frustración, decidió morder a su rival. Fue expulsado de la pelea, multado con millones de dólares y suspendido del boxeo por más de un año. Ese momento no solo lo marcó como un peleador peligroso, sino como un hombre fuera de control. Después de ese escándalo, la carrera de Tyson nunca volvió a ser la misma. Sí, regresó al ring, y todavía tenía poder en sus puños. Ganó peleas, llenó estadios y vendió millones en pago por evento. Pero ya no era el invencible Iron Mike de los 80. Su velocidad había disminuido, su disciplina se había erosionado y sus rivales ya no le temían de la misma forma. A principios de los 2000, Tyson empezó a perder de manera más frecuente. Derrotas contra boxeadores como Lennox Lewis y Danny Williams mostraban que la leyenda estaba llegando a su final. La prensa hablaba más de sus bancarrotas, deudas y problemas personales que de sus triunfos. Un dato curioso es que Tyson, a pesar de haber ganado más de $300 millones a lo largo de su carrera, terminó declarando bancarrota en 2003. Compras extravagantes, divorcios costosos y contratos mal manejados lo dejaron prácticamente sin nada. Era el reflejo de un hombre que lo había tenido todo y lo había perdido igual de rápido. Lo impactante es que incluso en su decadencia, Tyson seguía siendo un imán para la gente. Sus peleas, aunque ya no eran espectáculos de dominio, seguían generando millones en taquilla y televisión. Había algo en él que mantenía cautivo al público, como si todos quisieran ver si el viejo monstruo aún podía rugir. Finalmente, en 2005, después de perder contra Kevin McBride en una pelea que mostró a un Tyson sin energía ni espíritu, decidió retirarse del boxeo profesional. Con 50 victorias, 44 de ellas por nocaut y 6 derrotas, cerraba un capítulo lleno de gloria, escándalos y drama. Pero la historia de Mike Tyson no termina en el ring. Su vida fuera de las cuerdas, sus transformaciones personales y su inesperada redención lo convirtieron en un personaje aún más fascinante. Después de colgar los guantes en 2005, muchos pensaron que Mike Tyson desaparecería en el olvido, como tantos otros boxeadores que no supieron retirarse a tiempo. Pero lo que nadie imaginaba era que su vida fuera del ring sería tan intensa, caótica y sorprendente como lo que había hecho dentro de él. Los años posteriores al retiro fueron un infierno personal. Tyson tuvo que enfrentarse a la dura realidad de estar en bancarrota. Pasó de ser multimillonario a no tener ni para pagar sus deudas. Vivía acosado por problemas legales, divorcios y el fantasma constante de las drogas y el alcohol. En entrevistas confesaba que muchas veces no quería seguir viviendo, que había perdido todo sentido de propósito. Sin embargo, en medio de esa oscuridad, Tyson empezó a transformarse. Algo que siempre me impacta es cómo este hombre, que había construido su vida a base de furia y golpes, empezó a buscar la paz en lugares inesperados. Se acercó a la espiritualidad, probó medicinas alternativas y hasta reconoció que el consumo de ayahuasca y hongos psicodélicos le había ayudado a enfrentar sus demonios internos. Un dato curioso es que Tyson llegó a criar palomas como una forma de terapia. Desde niño le gustaban estas aves, y en su etapa adulta volvió a esa pasión como una manera de sentirse en calma. Decía que cuidar de las palomas lo mantenía alejado de la violencia y lo conectaba con una parte más tierna de sí mismo. Pero su reinvención no se quedó ahí.
Tyson se convirtió en un personaje mediático completamente distinto al que habíamos conocido en los 80 y 90. Apareció en películas, series y programas de televisión, mostrando un lado mucho más humano y hasta cómico. Su participación en la película ¿Qué pasó ayer? Fue un éxito rotundo, porque la gente descubrió un Tyson con sentido del humor, dispuesto a reírse de sí mismo. Poco a poco, pasó de ser el monstruo temido a un personaje querido. La brutalidad dio paso a la vulnerabilidad. Y eso lo hizo más cercano al público. Tyson incluso creó su propio podcast, Hot Boxing with Mike Tyson, donde entrevista a celebridades, atletas y personalidades, mostrando una faceta reflexiva, sincera y en ocasiones filosófica. También incursionó en el negocio del cannabis. Entonces, abrió su propia empresa, Tyson Ranch, dedicada a la producción y venta de marihuana legal en Estados Unidos. Irónicamente, el hombre que había sido símbolo de caos ahora predicaba sobre bienestar, relajación y vida consciente. Lo que más me sorprende de esta etapa es cómo Tyson abrazó su pasado en lugar de huir de él. Reconoció públicamente sus errores, pidió perdón por sus excesos y aceptó que había sido un hombre roto durante mucho tiempo. Esa honestidad brutal lo convirtió en una figura de redención, alguien que pasó de la cima al abismo, pero que encontró una forma de levantarse de nuevo. Hoy, Mike Tyson no es solo recordado como el campeón más joven de los pesos pesados, ni como el hombre que mordió una oreja en medio de la desesperación. Es recordado como un ejemplo de que incluso las vidas más caóticas pueden encontrar un nuevo camino.